Lo que llamas vida humana es solo un disfraz. No eres tu nombre, ni tu cuerpo, ni tu historia. Eres algo mucho más grande. Eres un Dios teniendo una experiencia humana. Pero dime, ¿por qué olvidaste tu verdadero origen? ¿Por qué sientes que la vida es más que trabajar, comer y dormir? ¿Y qué pasaría si descubres que cada pensamiento tuyo está moldeando realidades invisibles a tu alrededor? Estas respuestas no se encuentran afuera, sino dentro de ti, y en este viaje lo recordarás. Al final comprenderás que no viniste a sobrevivir. Viniste a despertar, a co-crear y a manifestar tu divinidad en la tierra. Esa es la promesa de este camino. Cuando recuerdes quién eres, nada en tu vida volverá a ser igual. Capítulo 1. El gran recuerdo. No eres lo que crees ser. Eres un Dios disfrazado de humano. Desde el instante en que abriste los ojos al mundo, todo comenzó con un engaño sutil. Te enseñaron que eras un cuerpo, que tenías un nombre, una familia, una historia. Aprendiste a identificarte con el reflejo en el espejo y con las etiquetas que la sociedad te colocó encima. Eres niño, eres niña, eres pobre, eres rico, eres inteligente, eres torpe. Una tras otra. Estas ideas fueron formando una identidad que nunca fue realmente tuya. Y sin embargo, muy dentro de ti, siempre estuvo la sospecha. Esa sensación inconfundible de que había algo más. ¿Acaso no te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tener todo lo necesario, sentías un vacío inexplicable? ¿Por qué hay una voz silenciosa que te recuerda que tu vida tiene un propósito mayor que simplemente sobrevivir? La verdad es simple y a la vez abrumadora. Eres una chispa divina, una extensión de la conciencia universal, manifestándose a través de este cuerpo humano. No eres un accidente biológico, ni un ser limitado condenado a sufrir y esperar la muerte. Eres la misma energía que da movimiento a las galaxias, encarnada en carne y hueso para experimentar la vida desde una perspectiva única. La chispa divina en un cuerpo físico. Imagina el océano infinito. Ahora imagina que una gota se separa y cae en la arena. Esa gota no deja de ser océano, aunque esté en otro lugar, en otra forma. Lo mismo ocurre contigo. Eres una gota de ese océano cósmico, separado solo en apariencia. Tu cuerpo es el vehículo, el traje espacial que permite a la divinidad experimentar el mundo físico. Gracias a él puedes caminar, reír, llorar, abrazar, aprender, equivocarte, levantarte y seguir. Cada sensación, cada emoción, cada pensamiento es una oportunidad para que la chispa divina se conozca a sí misma desde un ángulo diferente. Pero aquí ocurre el misterio. Al encarnar, olvidamos lo que somos. El velo del olvido cubre nuestra memoria, como si la gota olvidara que pertenece al océano. ¿Por qué olvidamos nuestro origen? Podrías preguntarte, ¿por qué, si soy divino, no lo recuerdo desde el inicio? La respuesta es profunda. Porque el olvido es parte del juego. Si recordaras desde el primer día que eres un ser infinito, jamás podrías experimentar el proceso de descubrirlo. Sería como entrar a un juego sabiendo de antemano cada nivel, cada trampa y cada victoria. No habría aprendizaje, ni emoción, ni evolución. La vida humana es un escenario diseñado para el despertar. Llegamos a este mundo con una identidad prestada, con limitaciones, con desafíos. Nos olvidamos a propósito para tener la oportunidad de recordar, y en ese acto de recordar, expandir aún más nuestra conciencia. El olvido no es un castigo, es la condición necesaria para que el despertar sea real. El propósito del gran recuerdo. Mira tu vida actual. Cada crisis, cada pérdida, cada momento de confusión no han sido errores ni castigos, sino llamados de atención, empujones de la vida para que levantes la mirada y preguntes, ¿quién soy realmente? Ese momento en el que empiezas a cuestionar tu identidad es el inicio del gran recuerdo. Y aquí es donde comienza tu verdadero poder. Porque cuando recuerdas que no eres solo este cuerpo,
ni las historias que te contaron, sino la conciencia misma experimentándose. Algo cambia para siempre. El miedo se disuelve, porque sabes que nada puede destruir lo que realmente eres. La carencia pierde fuerza, porque reconoces que tu esencia es abundancia pura. El dolor se transforma, porque comprendes que cada experiencia es un maestro que te conduce de vuelta a tu origen. Una pregunta para ti. Si hoy decidieras recordar, si dejaras atrás las creencias de pequeñez, de limitación, de impotencia, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Seguirías caminando con miedo? ¿O empezarías a actuar como lo que realmente eres, un Dios experimentando en la tierra? El gran recuerdo no es una idea filosófica, es una llamada urgente a tu conciencia. Una invitación a despertar del sueño de la limitación y reclamar tu verdadera identidad. Porque cuando lo hagas, cuando el velo se levante, descubrirás que nunca fuiste simplemente humano, siempre fuiste y siempre serás divino. En los próximos capítulos te mostraré cómo ese recuerdo puede convertirse en experiencia tangible. No solo como un concepto bonito, sino como una fuerza viva que transforme tu manera de pensar, de sentir y de crear tu realidad. Prepárate. El gran recuerdo apenas comienza. Capítulo 2. La multidimensionalidad del ser. Tu verdadera identidad no termina en la piel que cubre tu cuerpo, ni en los pensamientos que habitan tu mente. Lo que realmente eres va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver y lo que tus manos pueden tocar. Eres un ser de luz, una expresión directa de la conciencia universal, desplegado en múltiples niveles de existencia. Desde el nacimiento nos entrenan para reducirnos a una sola dimensión, el cuerpo físico. Aprendemos que somos materia, que todo lo que importa se limita a lo que podemos pesar, medir y contabilizar. Pero dentro de ti, en silencio, late algo que te recuerda que no eres solo carne y hueso. Esa intuición, ese presentimiento de que eres más, es la voz de tu ser multidimensional, intentando despertar en ti. Tu verdadera identidad. Ser de luz, piensa en el sol. A simple vista lo ves como una esfera brillante en el cielo, pero en realidad es una fuente inagotable de energía, irradiando en todas direcciones, tocando la vida de cada ser en la tierra. Algo parecido ocurre contigo. Lo que los demás ven es apenas la forma física, pero lo que realmente eres es una corriente de energía consciente, vibrando y expandiéndose mucho más allá de los límites visibles. Eres luz condensada en materia. Una chispa que desciende de la fuente, que atraviesa dimensiones hasta tomar la forma de un cuerpo humano. Y aunque ahora vivas dentro de este traje biológico, tu esencia no puede limitarse. Sigue siendo eterna, expansiva e infinita. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que experimentas, no se queda dentro de ti, se proyecta como ondas de energía que impactan tu entorno. Así, tu vida no es solo personal, es universal. Tu existencia es la expresión de la conciencia en acción. Más allá de lo físico, los niveles del alma. Tu ser no se limita a una capa. Está compuesto por diferentes niveles, como círculos de luz que se entrelazan entre sí. El cuerpo físico, tu vehículo de experiencia en la materia. El cuerpo emocional, donde vibran tus sentimientos, memorias y deseos. El cuerpo mental, la sede de tus pensamientos, ideas y creencias. El cuerpo espiritual, la conexión directa con tu esencia divina. Cuando solo te identificas con el cuerpo físico, vives reducido a una pequeña parte de tu grandeza. Pero cuando comienzas a reconocer estos niveles, entiendes que la enfermedad, la tristeza o la confusión no son castigos, sino mensajes. Señales que surgen de un desequilibrio en alguno de tus cuerpos sutiles. Tu alma no está encerrada en tu carne. Ella se expande, se mueve en planos que trascienden el espacio y el tiempo. Y cuando aprendes a sintonizarte con esos planos, recuperas la capacidad de ver la vida con una perspectiva más alta. El campo energético. Tu aura.
Alrededor de tu cuerpo existe un campo vibratorio, tu aura. Este campo es como un mapa vivo de tu estado interno. Cuando sientes miedo o rabia, tu campo se contrae. Cuando vibras en gratitud o amor, tu campo se expande e irradia luz. El aura no es una fantasía mística. Hoy, la ciencia empieza a reconocer que somos sistemas bioenergéticos, que cada célula emite frecuencias, y que esas frecuencias se entrelazan con el entorno. Esto significa que tus pensamientos y emociones no solo afectan tu cuerpo, sino que crean un impacto real en el mundo que te rodea. Eres un nodo dentro de una red energética universal. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se proyecta en esa red, influyendo en otros seres y en los acontecimientos que experimentas. La interconexión con todo lo existente. Si pudieras ver la realidad con los ojos de tu ser multidimensional, percibirías hilos de luz conectando todo con todo. Ningún pensamiento está aislado. Ninguna acción es insignificante. Cada respiración tuya se conecta con la respiración de los árboles que producen oxígeno. Cada emoción tuya resuena en el campo colectivo de la humanidad. La separación es la ilusión más grande. El yo y el otro son solo perspectivas temporales. En verdad, somos expresiones de una misma conciencia universal, jugando a experimentar la diversidad. Cuando amas, no solo transformas tu vida, expandes una vibración que toca corazones a kilómetros de distancia. Cuando sanas dentro de ti, sanas también una parte del mundo, porque el universo es un organismo vivo, y tú eres una célula consciente de ese organismo. ¿Qué cambiaría en tu vida si comprendieras que no estás separado de nada ni de nadie? ¿Qué decisiones tomarías si recordaras que lo que piensas y sientes impacta a todo el universo? ¿Y cómo vivirías si supieras que cada instante es una oportunidad de irradiar la luz de tu verdadero ser? El descubrimiento de tu multidimensionalidad no es una idea bonita. Es el mapa de regreso a tu poder. Cuando recuerdas que eres más que un cuerpo, más que un pensamiento, más que una emoción, entonces despiertas al ser de luz que siempre has sido. A partir de aquí, tu camino será claro. Vivir no como un humano perdido en la ilusión de la separación, sino como un ser divino consciente de su interconexión con todo lo existente. El próximo paso será comprender cómo la ciencia moderna empieza a confirmar lo que los sabios antiguos ya sabían, que tu conciencia es la base misma de la realidad. La unión entre ciencia y espiritualidad te revelará que tu divinidad es tan real como la vida misma. Capítulo 3. Ciencia y misticismo. La gran convergencia. Durante miles de años, los místicos han afirmado que el universo no es lo que parece, que la materia no es sólida, que la mente crea la forma, que el todo es una conciencia infinita en movimiento. Pero esas afirmaciones, durante mucho tiempo, fueron vistas como superstición, creencias poéticas o metáforas sin base científica. Hoy, sin embargo, nos encontramos en un punto fascinante de la historia humana. La ciencia moderna está validando las intuiciones más profundas de la espiritualidad ancestral. Lo que los sabios de Egipto, India, Mesopotamia y las culturas indígenas ya intuían, ahora lo confirman los laboratorios y los experimentos cuánticos. Y esta convergencia no solo cambia lo que sabemos, cambia lo que somos capaces de crear. El campo cuántico, la matriz de lo real. En la física clásica, la materia era vista como algo sólido, inmutable, gobernado por leyes rígidas y externas al observador. Pero con la llegada de la mecánica cuántica, todo cambió. Los cetáceos científicos descubrieron que en el nivel más profundo de la realidad, la materia no es materia, sino energía vibrante, un campo de probabilidades que responde a la observación. Este campo cuántico es lo que los místicos llamaban el éter, el espíritu universal, el akasha, o el todo no manifestado. Donde la ciencia habla de partículas que existen en múltiples estados a la vez, hasta ser observadas, la espiritualidad decía, la creación se manifiesta cuando la conciencia la contempla.
¿No es acaso lo mismo expresado con distinto lenguaje? La conciencia como base de la realidad. La famosa pregunta de la física cuántica sigue sin resolverse del todo. ¿Por qué las partículas se comportan de manera distinta cuando son observadas? El experimento de la doble rendija mostró que un electrón puede ser onda y partícula al mismo tiempo, pero colapsa en una forma definida en el momento en que alguien lo observa. ¿Quién es ese observador? ¿Y por qué su mirada modifica el universo? La respuesta que algunos científicos temen aceptar, pero que los místicos siempre han sostenido, es clara. La conciencia es el fundamento de la realidad. No somos meros espectadores pasivos, sino co-creadores activos que moldean el campo de energía con su atención, sus pensamientos y sus creencias. Los textos védicos ya lo decían. El mundo es mente. El hermetismo afirmaba, el todo es mente, el universo es mental. Hoy la física cuántica sugiere lo mismo, que el universo no es una máquina indiferente, sino un campo vivo y consciente, moldeado por la observación. Ejemplos de la convergencia. El principio de la no localidad cuántica. Dos partículas entrelazadas permanecen conectadas sin importar la distancia. Lo que le sucede a una afecta inmediatamente a la otra, aunque estén en extremos opuestos del universo. Esto valida lo que la espiritualidad siempre enseñó, la interconexión de todo lo existente. Lo que piensas, lo que haces, lo que eres, influye en el todo. La superposición cuántica. Una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se elige una posibilidad. Los místicos hablaban de infinitas realidades coexistiendo y de la capacidad del ser humano de elegir su destino con la conciencia. Hoy, la física describe lo mismo. Vivimos en un mar de posibilidades, y la mente colapsa la opción que se manifiesta. El efecto placebo. La ciencia médica demuestra que la creencia puede activar la curación en el cuerpo, incluso sin sustancias químicas. ¿Qué es esto sino el poder de la mente sobre la materia? Los místicos llamaban a esto fe, decreto, poder interior, la energía del vacío. En el corazón del universo existe un campo de energía inagotable, incluso en el vacío absoluto. La espiritualidad lo llamó Dios, fuente, Espíritu Santo. La ciencia lo llama energía de punto cero. El lenguaje diferente, la misma verdad. Imagina a un sabio egipcio afirmando que todo lo que existe es una vibración del dios Ra, emanando luz y forma desde la nada. Ahora, imagina a un físico cuántico afirmando que todo lo que existe es la oscilación de campos de energía, manifestándose como partículas según probabilidades. Ambos describen el mismo fenómeno con distintos símbolos. Uno usa mitología, el otro fórmulas matemáticas. Pero el núcleo es idéntico. La realidad es vibración, energía consciente en movimiento. ¿Qué significa esto para ti? Si lo que los místicos y la física cuántica nos dicen es cierto, entonces tu vida no está definida por la materia dura que te rodea, ni por un destino fijo. Tú eres el observador que colapsa posibilidades. Tu conciencia no está atrapada en tu cerebro. Tu mente participa activamente en el campo cuántico que crea mundos. Cuando eliges enfocarte en la carencia, colapsas realidades de escasez. Cuando eliges enfocarte en la abundancia, en la gratitud, en la visión de lo que deseas, colapsas realidades donde esa abundancia existe. No es magia en el sentido tradicional, es física aplicada a la conciencia. La pregunta es, si la ciencia ya comprobó que tu atención modifica la materia, ¿qué estás creando en este mismo instante con lo que piensas y sientes? La promesa de la gran convergencia. La ciencia y el misticismo ya no son polos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Uno habla el lenguaje del espíritu, otro el de las matemáticas, pero ambos apuntan hacia lo mismo. Eres un creador consciente en un universo mental y energético. Y esta verdad no es para leerla como teoría, es para vivirla como experiencia. Porque ahora que sabes que tu conciencia moldea la realidad, tienes el poder de elegir cada día qué universo vas a colapsar. Uno de miedo,
limitación y olvido, o uno de abundancia, amor y despertar. Te pregunto, si todo es energía moldeada por tu conciencia, ¿qué historia elegirás crear a partir de hoy? Capítulo 4. El verdadero significado de ser un Dios. Cuando escuchas la frase, eres un Dios, tu mente, entrenada por siglos de condicionamientos, quizá imagine truenos cayendo de tus manos, poderes sobrenaturales o la capacidad de moldear el mundo con un simple gesto. Esa es la interpretación mitológica, la que pintaron las antiguas culturas para darle forma a lo inexplicable. Sin embargo, el verdadero significado de ser un Dios es mucho más profundo, silencioso y poderoso. Es el reconocimiento de tu unidad inseparable con el todo. El malentendido de los poderes divinos. En las tradiciones espirituales, el ser divino nunca se trató de un espectáculo externo, sino de un despertar interno. No es que adquieras algo que antes no tenías, es que te das cuenta de lo que siempre fuiste. La ilusión de separación. Creer que eres solo este cuerpo, esta mente, esta biografía, ha sido la prisión más grande de la humanidad. Y cuando esa ilusión se rompe, descubres que tu esencia es la misma esencia que sostiene las galaxias. Ser un Dios no es controlar la realidad desde el ego, sino comprender que ya eres la realidad en sí misma. Tú y el universo no son dos entidades distintas, son un único movimiento de conciencia experimentándose desde infinitos puntos de vista. Despertar a la conciencia infinita. Los maestros místicos lo expresaron de distintas formas. Jesús dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Los sabios vedánticos proclamaron, «Tat Tvam Asi», tú eres eso. Buda enseñó que el yo individual es una ilusión y que al trascenderla uno despierta al nirvana. Ese reino, ese eso, ese nirvana, no son lugares a los que se llega, sino estados de reconocimiento. Cuando comprendes que tu conciencia no está limitada al cuerpo, sino que es el mismo campo donde todo ocurre, entonces accedes a tu naturaleza divina. Y aquí surge la gran paradoja. Mientras más despiertas a tu divinidad, menos sientes la necesidad de demostrarla con poderes. Ya no buscas cambiar la realidad a la fuerza, porque ves que todo está en perfecta danza con la totalidad. La verdadera transformación ocurre dentro, una expansión de tu percepción que cambia radicalmente tu experiencia del mundo. Trascender las limitaciones del cuerpo físico. El cuerpo es un vehículo temporal. Es real, pero no es la totalidad de lo que eres. Creer que ser un Dios significa escapar del cuerpo es otro error. El verdadero despertar consiste en honrar este vehículo, pero no quedar atrapado en él. Cuando reconoces que eres conciencia infinita, la muerte deja de ser una amenaza. ¿Cómo podría morir la conciencia que lo contiene todo? Lo que muere es el disfraz, no el ser. Y esa certeza no se logra con fe ciega, sino con experiencia directa, en la meditación profunda, en estados de expansión de conciencia o en momentos de revelación donde sientes claramente que eres mucho más que un yo individual. Trascender el cuerpo no significa negarlo, sino verlo como parte del todo. Significa vivir en él con ligereza, con gratitud, sin miedo. El cuerpo juega su papel en el escenario de la vida, pero tú eres también el escenario, el público y la obra misma. Una nueva forma de poder. El verdadero poder de ser un Dios no es manipular la materia con la mente de manera espectacular, sino crear realidades desde la vibración de tu ser. Cuando te alineas con el todo, tu simple presencia transforma. Personas se sienten en paz cerca de ti, situaciones se ordenan, oportunidades aparecen y la vida fluye con naturalidad. Ese poder no nace del control, sino de la sintonía. Como una cuerda que resuena con toda la sinfonía universal, tu vibración irradia armonía. Entonces entiendes que lo divino no es un atributo externo que alguien puede darte o quitarte. Es tu identidad más esencial. El cambio en la percepción de ti mismo. Cuando aceptas que eres una expresión del todo, cambia radicalmente tu relación con la vida.
La ansiedad por el futuro disminuye, porque comprendes que no hay nada fuera de lugar. El resentimiento del pasado se disuelve, porque reconoces que cada experiencia fue parte del despertar. Y en el presente surge un amor natural por todo lo que existe, porque ves en cada ser el reflejo de tu misma conciencia. No necesitas que nadie te declare divino. No es un título, ni un rango, ni una recompensa. Es un despertar silencioso, un darse cuenta. Y desde ese darse cuenta, tu vida deja de girar alrededor del miedo y empieza a girar alrededor de la expansión. Preguntas que abren el camino. Pero aquí surge la duda inevitable. Si soy un Dios, ¿por qué me siento limitado? Si mi esencia es infinita, ¿por qué me veo atrapado en problemas humanos tan concretos? ¿Cómo puedo vivir mi divinidad en medio de un mundo que parece lleno de caos? Estas preguntas son la clave, y su respuesta se revelará solo cuando comprendas una verdad más profunda: que tu conciencia tiene el poder de transformar la experiencia del mundo. Ese será el puente hacia la siguiente etapa de tu despertar. Reconocer tu divinidad no significa huir de lo humano, sino redimirlo. Significa traer luz a cada rincón de tu vida, desde las decisiones cotidianas hasta los grandes sueños. La promesa es esta: cuando recuerdes que eres uno con el todo, vivirás en una libertad que ninguna circunstancia podrá limitar. No tendrás todos los poderes de un dios mitológico, pero experimentarás el poder más real, el de vivir sin miedo, sin separación, con una certeza interior que ilumina cada aspecto de tu existencia. Ese es el verdadero significado de ser un dios. Capítulo 5. El legado de la sabiduría ancestral. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender su origen, su propósito y su relación con el universo. Lo fascinante es que, mientras la ciencia moderna apenas comienza a explorar la conciencia como fundamento de la realidad, las culturas antiguas ya habían dejado plasmado este conocimiento en símbolos, mitos y textos sagrados. Una de las obras más enigmáticas y reveladoras de todas es las tablas esmeralda de Thoth, un legado que ha trascendido milenios y sigue hablándonos en clave metafísica. Thoth, el escriba de los dioses Thoth, conocido también como Hermes Trismegisto en la tradición hermética, fue considerado un maestro de sabiduría universal. Representado como el dios de la escritura, la sabiduría y la magia en el antiguo Egipto, se le atribuye la autoría de las tablas esmeralda, inscripciones talladas en una materia indestructible, que contienen principios sobre la creación, la conciencia y el verdadero poder del ser humano. El mensaje central de Thoth es claro: el ser humano no es un accidente, sino un fractal del cosmos, una chispa del todo. Lo que vemos como materia es solo la proyección de una mente infinita. En las tablas se enseña que dentro de cada ser habita una esencia eterna, capaz de trascender los límites del tiempo y del cuerpo físico. La visión de lo eterno. Una de las frases más célebres de este legado afirma: lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está abajo es como lo que está arriba, para obrar los milagros de una sola cosa. Esta máxima hermética no es una metáfora poética, sino una clave cósmica. El microcosmos, ser humano, refleja al macrocosmos, universo. Esto implica que todo poder creador que existe en el cosmos también está contenido en nosotros. Cuando las culturas antiguas hablaban de los dioses, no se referían necesariamente a entidades externas que debían ser adoradas, sino a estados de conciencia que podían ser despertados en el interior. Thoth y los sabios de su época sabían que el hombre podía llegar a convertirse en Dios, no al dominar sobre otros, sino al recordar su verdadera naturaleza infinita. Sabiduría universal en distintas culturas. Aunque las tablas esmeralda son uno de los ejemplos más claros de esta filosofía, no son la única fuente. Culturas antiguas en distintas partes del mundo compartían esta visión. En la India, los Vedas y los Upanishads declaraban que Atman es Brahman, es decir,
El alma individual es idéntica a la conciencia cósmica. En la tradición maya, el Popol Vuh hablaba del ser humano como co-creador junto a los dioses, una especie de arquitecto de realidades. En Grecia, los iniciados en los misterios de Eleusis aprendían que la vida material era solo una ilusión pasajera y que el alma pertenecía a la eternidad. Lo impresionante es que civilizaciones que nunca tuvieron contacto directo entre sí llegaron a conclusiones similares. El ser humano es más que carne y hueso. Es espíritu en acción, un creador en potencia. El plan cósmico del ser humano. Si las antiguas culturas nos legaron este conocimiento, ¿cuál era su propósito? ¿Por qué insistieron en codificarlo en símbolos, mitos y textos aparentemente enigmáticos? La respuesta parece ser que el ser humano tiene un papel fundamental en el plan cósmico. No estamos aquí para sobrevivir como meros animales biológicos, sino para despertar a nuestra divinidad interior y participar conscientemente en la creación del universo. Somos canales a través de los cuales la conciencia infinita se experimenta a sí misma. Las tablas Esmeralda explican que el hombre puede elevarse más allá de las estrellas, no en sentido literal, sino como símbolo del ascenso de la conciencia hacia niveles superiores. Quien logra dominar su mente, equilibrar sus emociones y reconocer su unidad con el todo, se convierte en un hijo de la luz, un ser que crea sin límites y aporta al equilibrio universal, ciencia moderna y sabiduría ancestral. Hoy, la física cuántica nos dice que la materia no es sólida, sino energía en vibración, organizada por un campo invisible. La conciencia del observador influye en el resultado de los experimentos. Esto valida lo que Thoth ya afirmaba hace miles de años, que el universo es mental y que la mente del ser humano tiene poder creador. Lo que antes se transmitía como misticismo ahora se confirma con ecuaciones y experimentos. La convergencia entre ciencia y sabiduría ancestral no es casualidad. Ambas apuntan hacia la misma verdad fundamental. Recuperando el legado. El problema es que gran parte de este conocimiento se perdió, se ocultó o fue interpretado literalmente, lo que llevó a dogmas religiosos y a la idea de un ser humano separado de la divinidad. Sin embargo, el legado sigue vivo, esperando ser redescubierto. La invitación de las tablas Esmeralda y de todas las tradiciones espirituales antiguas es clara. Reconocer quién eres realmente. Despertar a tu esencia infinita. Comprender que cada pensamiento es una semilla en el campo cuántico y que cada emoción vibra en sintonía con universos posibles. Y si toda la historia humana ha sido, en realidad, un proceso de olvido y recuerdo, y si los textos sagrados no fueron escritos para venerar dioses externos, sino para recordarte el Dios interno, y si tu verdadero papel en el cosmos no es buscar afuera, sino activar la chispa divina que ya late en ti? En los próximos capítulos descubrirás que este legado no es un mito lejano ni un enigma oculto en piedra. Es una instrucción práctica, un mapa para despertar tu poder creador aquí y ahora. Las tablas, los Vedas, los códices, todos convergen en la misma promesa. El ser humano puede trascender sus limitaciones y vivir como un creador consciente. Tu papel en el plan cósmico no es menor. Eres un fragmento de la totalidad, una chispa del fuego eterno. Y cuando despiertes plenamente, comprenderás que nunca fuiste un buscador, sino el mismo universo recordándose a sí mismo a través de ti. Capítulo 6. Puertas de expansión de la conciencia. La mente humana no es un límite, es un portal. Desde tiempos ancestrales, los sabios han afirmado que dentro de nosotros existen puertas invisibles que nos conectan con dimensiones más amplias de la realidad. Estas puertas no son físicas, sino estados internos, momentos en los que nuestra percepción se expande y nos permite experimentar la divinidad en lo cotidiano. Son accesos directos a esa energía creadora universal que no se encuentra afuera, sino latiendo en cada partícula de nuestro ser.
El ser humano, en su vida diaria, suele caminar en piloto automático, atrapado en rutinas, preocupaciones y patrones de pensamiento que le hacen creer que la existencia se reduce a lo material. Sin embargo, hay instantes, a veces espontáneos, a veces cultivados mediante práctica, donde la conciencia se abre y algo cambia. De pronto, el mundo se percibe más vivo, más lleno de propósito. Es como si una cortina se corriera y nos revelara que la realidad no es solo lo que vemos, sino un campo vibrante de posibilidades infinitas. Las culturas antiguas llamaban a estos accesos puertas de los dioses, senderos de iluminación o viajes del alma. Hoy los reconocemos como prácticas espirituales y experiencias de conciencia expandida. Entre ellas destacan 3 caminos principales: la meditación, los sueños lúcidos y los estados alterados de conciencia. La meditación, la puerta del silencio. La primera gran puerta de expansión es la meditación. En apariencia, no parece un acceso a nada extraordinario. Sentarse en quietud, enfocar la atención en la respiración, observar los pensamientos sin aferrarse a ellos. Sin embargo, este acto sencillo abre un universo interior. Al silenciar el ruido mental, la conciencia se expande más allá de la personalidad y se conecta con el campo universal de energía. Quien medita de forma constante, descubre que su mente no es un torbellino incontrolable, sino una herramienta que puede aquietarse para dejar surgir lo eterno. En ese silencio, muchos reportan experimentar una sensación de unidad con todo lo existente. No hay fronteras entre yo y el mundo. Esa unidad no es un concepto filosófico, sino una vivencia real que transforma la manera en que vemos la vida. La meditación nos recuerda que no somos pensamientos sueltos ni emociones pasajeras. Somos la conciencia que los observa, y esa conciencia es la misma que sostiene al cosmos entero. Entrar en meditación es cruzar la primera puerta hacia lo divino. Los sueños lúcidos. La puerta del subconsciente. La segunda puerta se abre durante el sueño. Normalmente, al dormir, entramos en un estado en el que la mente genera experiencias sin que seamos conscientes de su naturaleza ilusoria. Sin embargo, en los sueños lúcidos, ocurre algo fascinante. Dentro del mismo sueño, la persona despierta y se da cuenta de que está soñando. En ese instante, todo cambia. La realidad onírica se vuelve maleable. Los paisajes se transforman al antojo. Las leyes físicas pueden romperse. El soñador comprende, desde dentro, que lo que parece sólido no lo es. Esta experiencia no solo abre la puerta al control del sueño, sino que actúa como un entrenamiento para la vida diaria. Si el sueño puede transformarse con la mente, ¿no ocurre lo mismo con la vigilia? Los antiguos chamanes, yogis y místicos usaban los sueños lúcidos como escuela de expansión. Consideraban que el sueño era una dimensión real, donde el alma podía aprender, sanar y recordar su verdadera naturaleza. Al despertar, el individuo traía consigo la certeza de que la realidad física también es un sueño mayor y que la conciencia es la clave para modificarlo. Los estados alterados de conciencia. La puerta del infinito. La tercera puerta se abre a través de estados alterados de conciencia. Estos no siempre requieren sustancias externas. Pueden alcanzarse mediante respiración profunda, cantos, danzas, ayunos o rituales sagrados. Lo que ocurre en esos estados es un ensanchamiento de la percepción. Los límites del cuerpo parecen desaparecer, y la mente entra en contacto con realidades que no son accesibles en la conciencia ordinaria. Personas que han vivido estos estados describen encuentros con presencias de luz, viajes por paisajes cósmicos o la sensación de fundirse con la totalidad del universo. Lo más significativo no son las visiones en sí, sino la transformación que producen. Quien cruza esa puerta regresa con un entendimiento renovado. No somos un cuerpo limitado en un mundo rígido, sino seres espirituales explorando infinitas dimensiones.
Los estados alterados de conciencia han sido parte de las tradiciones chamánicas, místicas y religiosas de todas las culturas. Hoy, la ciencia empieza a estudiarlos y a confirmar que el cerebro cambia de frecuencia, que la percepción se amplía y que, en esos trances, se activan áreas profundas relacionadas con la creatividad, la sanación y la espiritualidad. La divinidad en lo cotidiano. Lo más valioso de estas puertas no es quedarse atrapado en la experiencia, sino integrar la expansión en la vida diaria. La verdadera espiritualidad no consiste en huir del mundo, sino en recordar lo divino en lo simple, al comer, al caminar, al escuchar a otro ser humano. La meditación nos enseña a estar presentes en cada acción. Los sueños lúcidos nos recuerdan que la realidad es flexible. Los estados alterados nos abren a una perspectiva cósmica que nos libera de miedos y apegos. Todo ello converge en un mismo aprendizaje. La divinidad no está reservada para momentos especiales. Está en cada instante, esperando a ser reconocida. Cuando alineamos nuestra conciencia con la energía creadora universal, la vida se transforma. Ya no actuamos desde la carencia o la lucha, sino desde la certeza de que somos parte de un plan mayor. Nos volvemos canales de creatividad, amor y sabiduría. La alineación con la energía universal. Entrar por estas puertas de expansión no significa escapar de la realidad, sino alinearse con la energía que la sostiene. Esa energía, llámala Dios, universo, fuente, conciencia, no está lejos de ti, está latiendo en cada respiración. Cuando aprendes a expandir tu conciencia, te sincronizas con ella. Y entonces, las decisiones, las oportunidades y las relaciones comienzan a fluir de manera natural, como si una inteligencia mayor estuviera guiando tu camino. La expansión de la conciencia no es un lujo espiritual, es un derecho natural. Es la forma en que recordamos lo que siempre fuimos, fragmentos de lo divino explorando la eternidad. Capítulo 7. La evolución de la conciencia. La existencia humana no es un hecho aislado ni un accidente cósmico. Es el reflejo de un viaje mucho más grande, un movimiento continuo de la conciencia hacia su propia expansión. Lo que hoy vives, tus alegrías, tus dolores, tus búsquedas, tus dudas, no son más que peldaños en una escalera infinita que te conduce hacia la luz que siempre has sido. Desde tiempos remotos, las tradiciones espirituales han enseñado que la vida es una escuela, pero no una escuela que se limita al aprendizaje de oficios, conocimientos técnicos o habilidades sociales, sino una escuela de la conciencia. Cada situación de tu vida tiene un propósito mayor: despertar la memoria de lo divino que habita en ti. ¿Te has preguntado por qué atraviesas las pruebas que atraviesas? ¿Por qué ciertos patrones se repiten una y otra vez? ¿Por qué personas tan distintas terminan mostrándote las mismas lecciones bajo diferentes rostros? La respuesta no está en un destino ciego ni en una suerte caprichosa. La respuesta está en el plan de evolución de tu conciencia. La vida como viaje cósmico. Imagina por un momento que tu existencia es como una serie de capítulos en un libro cósmico. Cada encarnación, cada experiencia, cada relación, añade una página más a la narrativa de tu alma. Puede que en un capítulo juegues el papel de aprendiz, en otro el de maestro, en otro el de sanador, en otro el de buscador. Y sin importar el rol, todos apuntan al mismo desenlace: el recuerdo de tu unidad con la luz. Las antiguas tradiciones egipcias y orientales hablaban del camino del regreso. Según estas enseñanzas, el alma desciende al mundo de la materia para experimentar, pero su destino final siempre es retornar a la fuente. En ese retorno, la conciencia se enriquece, porque ya no vuelve como una chispa inocente, sino como una chispa que se ha conocido a sí misma en medio de la oscuridad. La vida actual que estás viviendo forma parte de ese viaje. No es tu primera experiencia y probablemente no sea la última, pero es crucial. Es el presente lo que determina tu avance, lo que marca si sigues atrapado en los ciclos de olvido o si decides despertar y dar un salto evolutivo.
Cada experiencia, un peldaño hacia la luz. Nada en tu vida es casual. Los momentos de felicidad son recordatorios de tu esencia luminosa. Los momentos de dolor son despertadores que te sacuden para que mires hacia adentro. Los fracasos no son condenas, son direcciones corregidas. Las pérdidas no son finales, son inicios disfrazados. Cuando te preguntas, ¿por qué me ocurre esto a mí? La verdadera pregunta debería ser, ¿para qué me ocurre esto a mí? Ahí está la clave. Cada situación trae consigo una semilla de transformación. ¿Tienes el valor de verla? Piensa en las veces que un obstáculo aparentemente insuperable te obligó a descubrir una fuerza interior que desconocías. Recuerda aquellas ocasiones en las que un final doloroso abrió la puerta a un comienzo inesperado. Todo, absolutamente todo, está diseñado para recordarte quién eres. Pero aquí surge un misterio profundo. Si somos luz, ¿por qué necesitamos atravesar tanta oscuridad para recordarlo? Del ego al ser. La respuesta está en el ego. El ego no es un enemigo a destruir, sino una etapa necesaria. Es la parte de tu conciencia que se identifica con lo limitado, con el cuerpo, con el nombre, con la historia personal. El ego cree que es un fragmento separado del todo, y por eso vive en miedo, en comparación, en deseo de control. El ego es como un caparazón. Te protege mientras creces, pero si te aferras demasiado a él, se convierte en prisión. La evolución de la conciencia implica atravesar ese caparazón y revelar al ser. Tu verdadera esencia, ilimitada, eterna, una con todo lo existente. ¿Y cómo se da esa transformación? No ocurre en un instante mágico ni en un evento externo. Es un proceso de despertar. Cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio, te acercas al ser. Cada vez que eliges la confianza en lugar del miedo, te alineas con tu verdadera naturaleza. Cada vez que eliges el amor en lugar de la separación, expandes tu conciencia. El ego teme perderse, pero lo que realmente ocurre es que se transforma. Como la oruga que se disuelve en su crisálida para dar paso a la mariposa, tu ego se rinde para que el ser emerja en su plenitud. Aquí quiero dejarte con algunas preguntas que solo podrás responder al final de tu viaje interior, pero que sembrarán en ti la semilla de la evolución. ¿Qué pasaría si tu vida entera fuera un entrenamiento de tu conciencia, más que una sucesión de casualidades? ¿Qué ocurriría si cada persona difícil que encuentras no fuera un obstáculo, sino un espejo que refleja tu siguiente lección? ¿Y si tu propósito no fuera sobrevivir ni acumular, sino recordar y expandir la luz que ya eres? Estas preguntas no son para responderlas ahora con palabras, sino con experiencia. La vida misma te dará las respuestas cuando estés preparado para verlas. El viaje de la conciencia no es sencillo, pero siempre es perfecto. Cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forman parte de un diseño mayor. La promesa que sostiene todo este proceso es clara. Cada alma, tarde o temprano, regresa a la luz. No existe pérdida definitiva, no existe fracaso eterno. No existe error que pueda condenar a tu esencia. La evolución de la conciencia es el retorno inevitable al ser. Y lo maravilloso es que, al recordar esto, dejas de resistirte y comienzas a colaborar con el proceso. Ya no luchas contra tus experiencias, las abrazas. Ya no temes al futuro, lo recibes como expansión. Ya no cargas culpas del pasado. Entiendes que fueron maestros disfrazados. Tu vida actual es un peldaño crucial en ese viaje cósmico. Y aunque no siempre lo comprendas, todo lo que atraviesas tiene un propósito. Llevarte a recordar que no eres el ego limitado, sino el ser eterno. Hoy puedes elegir mirar tu vida desde otra perspectiva. Ya no como un campo de batalla donde sobrevives, sino como una escuela cósmica donde evolucionas. Ya no como una sucesión de pruebas injustas, sino como oportunidades de transformación. El ego teme el cambio porque cree que lo perderá todo. El ser abraza el cambio porque sabe que lo gana todo. Y esa es la gran transformación que está en tus manos.
dejar de aferrarte al caparazón y permitir que la mariposa de tu conciencia extienda sus alas hacia la luz. La evolución de la conciencia no es un destino distante. Es un proceso que ya ocurre en ti ahora mismo. Cada respiración, cada decisión, cada acto de amor, te acerca más al recuerdo de quién eres. La pregunta final es, ¿elegirás seguir dormido en el ego o darás el salto hacia el ser? La promesa es clara. La luz siempre te espera, porque la luz siempre ha sido tu verdadero hogar. Capítulo 8. Vivir como un Dios en la tierra. Imagina por un momento que despiertas y recuerdas quién eres realmente. Un ser creador, un fragmento de lo divino, una chispa del todo. El aire que respiras, los pensamientos que cruzan tu mente, los latidos de tu corazón. Todo responde a un principio mayor. Eres Dios experimentándose en forma humana. No viniste a arrastrarte por la vida, ni a limitarte a sobrevivir, sino a manifestar, expandir y crear como la expresión viva de la conciencia universal. Pero surge la gran pregunta. ¿Cómo se traduce esta verdad en lo cotidiano? ¿Cómo dejar de sentir que eres un simple observador para convertirte en el arquitecto consciente de tu realidad? Este capítulo es la respuesta. El despertar de tu poder en la vida diaria. La primera clave para vivir como un Dios en la tierra es reconocer la divinidad en lo ordinario. No necesitas un templo para conectar con lo sagrado. Tu templo es el instante presente. Lavar los platos, caminar, trabajar o conversar con alguien son actos en los que puedes activar la conciencia divina si los realizas desde presencia plena. Un Dios en la tierra no huye del mundo, lo habita. No rechaza la materia, la transfigura con su conciencia. Eso significa que no se trata de escapar de tu rutina, sino de elevarlas a un plano superior. Cuando comes, lo haces como un acto sagrado. Cuando piensas, sabes que cada idea es una semilla creadora. Cuando hablas, comprendes que tus palabras son decretos que moldean tu destino. Manifestación desde el ser divino. Manifestar no es un truco mental, sino la consecuencia natural de recordar tu verdadera identidad. La abundancia, el amor, la salud y la plenitud no son metas externas, son estados de conciencia que atraen su reflejo en el mundo físico. La mayoría vive desde la carencia, deseando lo que cree que no tiene. El Dios en la tierra vive desde la certeza, ya soy, y por eso el mundo refleja lo que soy. Si deseas riqueza, primero activa en tu interior la vibración de prosperidad. Si deseas amor, conviértete en amor. Si deseas paz, establece tu trono en la quietud del ser. La ley es sencilla. Lo semejante atrae a lo semejante. Tu conciencia es el imán que ordena las circunstancias. El error está en buscar afuera lo que solo puede emanar de adentro. Cuando reconoces esto, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una danza natural de resonancia. La vida como escenario de creación. Cada situación que vives es materia prima para tu divinidad. Incluso los problemas dejan de ser obstáculos y se transforman en escenarios de poder. Un Dios no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo crear desde aquí? El dolor, la pérdida o la dificultad se vuelven oportunidades para expandir tu luz. En vez de quedarte atrapado en el drama, reconoces que todo es un reflejo de estados internos que puedes transmutar. Tu vida entera se convierte en un laboratorio sagrado. Pruebas, experimentas, observas y rediriges tu energía consciente. Ya no eres víctima del azar, porque entiendes que el azar no existe. Existe tu proyección creativa. Encarnar la esencia universal. Vivir como un Dios en la tierra no significa imponerte sobre los demás ni caer en la soberbia. Es todo lo contrario. Significa vivir en coherencia con el flujo universal. Un Dios no compite, irradia. No busca controlar, sino crear en armonía. Esto implica alinear tu mente, tu corazón y tu acción con la fuente. ¿Cómo? Conciencia en el presente. Cada instante es el único portal al poder creador.
Coherencia emocional. No puedes manifestar amor desde el miedo ni abundancia desde la queja. Acción inspirada. Un Dios en la tierra no espera pasivamente. Actúa desde la guía interior de su ser. La esencia universal se expresa a través de ti cuando permites que tu vida sea un canal abierto, no un bloqueo. Práctica metafísica. El trono interior. Cierra los ojos y siéntate en calma. Visualiza que dentro de ti existe un trono dorado. Ese trono no está vacío. Eres tú mismo en tu forma divina, majestuosa, poderosa. Observa cómo ese ser radiante se sienta en el trono y toma el mando de tu existencia. Siente la certeza de que desde este trono gobiernas tu realidad con sabiduría y amor. Repite en tu mente: soy creador de mundos, soy Dios en acción, mi vida es reflejo de mi divinidad. Permanece en esa visión hasta que la sientas real. Luego abre los ojos y continúa tu día recordando que ya no eres un espectador. Eres el operador universal de tu vida, el legado de vivir como un Dios. Cuando encarnas esta verdad, tu vida cambia inevitablemente. La gente lo notará. Tu presencia irradiará calma, certeza y magnetismo. Tus palabras tendrán peso, tus decisiones claridad, tus relaciones armonía. Ya no te moverá el miedo ni la escasez, sino la expansión natural del ser. Tu existencia se vuelve un mensaje vivo. Es posible ser humano y divino a la vez. Y ese es el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo. Mostrar con tu ejemplo que la divinidad no es un mito lejano, sino una realidad encarnada aquí y ahora. La pregunta ya no es si eres un Dios en la tierra. Eso es un hecho. Siempre lo fuiste. La verdadera cuestión es, ¿cuándo vas a recordar tu poder y comenzar a vivir desde él? El universo espera tu respuesta. Capítulo 9. El llamado final. ¿Y si lo que llevas buscando toda tu vida nunca estuvo fuera de ti? ¿Y si la voz que te llama desde lo profundo no es un susurro externo, sino el eco de tu propio ser divino, recordándote lo que siempre fuiste? Este es el llamado final. No es un llamado a un maestro, a un templo o a un gurú. Es el llamado de tu esencia, la chispa de Dios que late en ti. La vida entera, con todos sus momentos de alegría y dolor, de logros y derrotas, no ha sido más que una preparación para escuchar esta verdad. No estás buscando a Dios. Eres Dios, experimentando ser tú. El despertar ineludible quizás lo sentiste en sueños, en sincronicidades, en una intuición repentina. Hay algo más grande detrás de la rutina diaria. Ese algo eres tú mismo en su forma más pura, extendida en el universo, conectada a todo lo que existe. Tu alma, desde antes de nacer, sabía el propósito de este viaje. No viniste a sufrir, ni a vagar perdido, ni a sobrevivir como una sombra de lo que eres. Viniste a despertar. Viniste a recordar. Viniste a crear. El ego te hizo olvidar. Te convenció de que eras pequeño, limitado, débil. Pero en lo profundo, siempre hubo una chispa que se resistía a esa mentira. Esa chispa es la conciencia que hoy reclama su lugar. El juego termina. Recuerda quién eres. El juego de la separación, de creer que estabas desconectado del todo, está llegando a su fin. Cada paso de tu vida, incluso aquellos que parecían equivocaciones, te trajo hasta aquí. Todo fue parte de un plan perfecto. Perderte para encontrarte, olvidar para recordar, dormir para despertar. Y ahora escuchas el llamado. Deja de buscar afuera, todo está dentro. Tú eres el origen y el destino. Tú eres el alfa y el omega de tu universo personal. Esta revelación no es teoría, es un cambio radical en cómo decides vivir. Porque una vez que recuerdas que eres la manifestación de la conciencia infinita, ya no puedes seguir viviendo como víctima de las circunstancias. Entiendes que tú eres la causa y lo externo el efecto. El poder de encarnar la verdad. No basta con comprenderlo intelectualmente. El verdadero despertar ocurre cuando lo encarnas, cuando comienzas a actuar
pensar y crear desde tu divinidad. Ya no dices, quiero tener abundancia. Ahora decretas, soy la fuente de la abundancia. Todo fluye de mí. Ya no pides, quiero amor. Ahora afirmas, soy amor, y mi vida refleja ese estado. Ya no temes al futuro, ahora recuerdas, yo soy el que crea el futuro con lo que vibro hoy. Vivir como Dios en la tierra no significa arrogancia ni superioridad. Significa humildad divina. Reconocer que eres una chispa del todo, y desde ahí irradiar amor, poder y luz. Una invitación a responder. Este es el llamado final. Y cada ser humano, tarde o temprano, lo escuchará. Algunos lo ignorarán por miedo, otros lo pospondrán, pero tú ya lo has recibido. Ya no puedes mirar hacia otro lado. El universo te ha puesto aquí, escuchando estas palabras, porque tu momento ha llegado. No más excusas, no más aplazamientos. Es tiempo de recordar quién eres y comenzar a vivir desde esa verdad. La pregunta que queda es, ¿responderás? Visualización del retorno al ser. Cierra los ojos un instante y permite que tu respiración se vuelva suave y profunda. Imagina que estás de pie frente a un gran espejo de luz. Este espejo no refleja tu cuerpo físico, sino tu verdadero ser. Un campo infinito de energía radiante, vibrante, eterna. Observa cómo esa luz comienza a expandirse, rodeándote, atravesando cada célula de tu cuerpo. Sientes que todo miedo, toda limitación, toda mentira del ego se disuelve en esa claridad. En el centro de tu pecho, una voz se eleva y dice, yo soy, yo soy, yo soy. Siente cómo esas palabras no son una oración, sino una proclamación. El universo entero responde, vibrando contigo. Porque cuando afirmas yo soy, estás declarando tu unión con el todo. Visualiza ahora que esa luz no se queda en ti. Se expande hacia tu casa, tu ciudad, tu mundo. Irradias abundancia, paz, amor, sabiduría. Reconoces que lo que eres por dentro se refleja inevitablemente afuera. Quédate unos segundos en esta visión y al abrir los ojos, graba en tu mente esta certeza. Ya despertaste y tu vida nunca volverá a ser igual. Afirmación final. Repite en silencio o en voz alta. Soy la chispa divina del todo. No busco fuera lo que siempre estuvo dentro. Soy creador, soy amor, soy poder, soy conciencia infinita. Hoy respondo al llamado. Recuerdo quién soy. Yo soy Dios, experimentando ser yo. La humanidad entera está en el umbral de un nuevo despertar, pero tu viaje es único. Y hoy decides dar el paso más importante. Dejar de vivir como una ilusión separada y comenzar a vivir como la verdad encarnada. Recuerda siempre, la búsqueda termina cuando descubres que lo buscado eras tú. La pregunta se disuelve cuando comprendes que la respuesta eres tú. La espera cesa cuando entiendes que el tiempo nunca existió. Siempre fuiste, siempre serás. Y así, el llamado final no es un final en realidad. Es el comienzo de tu verdadera vida, una vida desde la conciencia plena, desde la certeza de tu divinidad. Porque al final, nunca hubo nada que encontrar, solo recordar. Nunca hubo nada que alcanzar, solo despertar. Nunca hubo nada perdido, solo tú, jugando a olvidar quién eras. Hoy el juego terminó. Hoy la verdad regresa. No estás buscando a Dios. Eres Dios, experimentando ser tú.